Todavía recuerdo el momento exacto en que la sala se quedó en silencio. No era el tipo de silencio que sigue a un hermoso discurso o un dulce primer baile. No, era el tipo de silencio que te abofetea y te reta a llorar en público en la boda de mi hermano Axel. Comencé con la voz firme pero mi pecho todavía apretado. Su novia se paró en el escenario y me llamó patética madre soltera y toda la sala se rió. Pero esa no fue la peor parte fue cuando mi propia madre, mi madre se inclinó sobre su copa de champán y dijo lo suficientemente fuerte para que el micrófono la captara. Es como una modelo de descuento con una etiqueta rayada y así todos rieron más fuerte cada invitado, cada tenedor se detuvo en el aire, cada risa que comenzó pequeña y se convirtió en carcajadas que se envolvieron alrededor de mi garganta como una bufanda hecha de vergüenza. Me senté allí congelada, podía sentir la sangre subir a mis mejillas, mis oídos zumbaban. Mis manos temblaban ligeramente. Cuando alcancé mi vaso de agua, pero no pude levantarlo sin derramarlo, apreté mis dedos en puños en lugar de esperar que nadie notara lo mucho que estaba temblando. Mis ojos instintivamente se dirigieron a Axel. Mi hermanito estaba en la mesa principal mirando hacia su regazo, su rostro estaba en blanco, pero su mandíbula se crispó. Sus ojos parpadearon hacia mí una vez, solo una vez y luego se alejaron como si no pudiera soportar mirar ese pequeño destello de culpa en sus ojos. Me destrozó. Me sentí como si tuviera 8 años otra vez, parada detrás del garaje donde las chicas del vecindario solían susurrar sobre lo rara que era, lo pobre que se veía mi ropa, excepto que esta vez no eran extraños, era mi familia, mi propia sangre. ¿Y para qué? Porque soy madre soltera, porque no vine envuelta en seda y corte de diamante, la perfección como Emily, la prometida o más bien la novia de Emily Axel. Ahora estaba de pie en ese escenario con su vestido blanco perla sosteniendo el micrófono como si fuera un testigo en una carrera que ya había ganado. Su sonrisa no llegó a sus ojos, no es que nunca lo hiciera. Pasé el año pasado viéndola fingir en cada evento familiar, ofreciendo cumplidos que sonaban más como insultos, llamándome valiente por criar a un niño sola, como si fuera un cachorro rescatado que solo necesitaba elogios por seguir con vida y luego estaba mi madre, Janice, la mujer. Quien solía trenzarme el cabello antes de la escuela ahora me miraba como si fuera un cupón vencido una vez valioso ahora inútil. ¿Por qué sus palabras hirieron tan profundamente? ¿Por qué todavía me importaba? ¿Era realmente tan patético? ¿Ser madre soltera era todo lo que alguna vez sería en sus ojos? Me senté completamente quieta con la espalda recta, las comisuras de mi boca forzadas en una sonrisa cortés que dolía mantener. Mi hijo Elian se sentó a mi lado agarrando una servilleta con ambas manos, sus grandes ojos marrones buscaron en mi rostro y forcé una sonrisa para que no viera las lágrimas acumulándose en los míos. Susurró: mamá, ¿por qué se ríen de ti? Esa pregunta destrozó algo dentro de mí. Abrí la boca para responder pero no salieron las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que a veces las personas que se supone que te aman más son las primeras en tirarte debajo del autobús? Quería irme, solo salir, tomar la mano de Elian y nunca mirar atrás, pero antes de que pudiera siquiera empujar mi silla hacia atrás, Elian hizo algo que nunca olvidaré. Se puso de pie así sin dudarlo, solo una fuerza silenciosa que no coincidía con sus 9 años y luego comenzó a caminar hacia el escenario. Debería haber sabido que la boda no iba a ser fácil para mí. Incluso antes del insulto de Emily, antes de la pequeña broma cruel de mi madre, antes de la risa, ya había pasado todo el día fingiendo que pertenecía allí, fingiendo que era alguien de quien podían estar orgullosos. Empezó esa mañana parada frente a mi espejo tratando de subir la cremallera de un vestido que compré en liquidación. Era un poco demasiado apretado, un poco demasiado formal, pero necesitaba algo que no gritara madre soltera esforzándose demasiado. Tiré de la tela, la giré de lado a lado. Y me dije a mí misma que se veía bien. Elian entró mientras estaba revisando mi maquillaje. Pareces una estrella de cine, dijo. Con los ojos muy abiertos sonreí, aunque no le creí. Gracias, cariño, dije cepillando su cabello suavemente. Eres mi hombre animador favorito. Recuerdo el viaje al lugar, Elian tarareando en el asiento trasero preguntando si el tío Axel estaba nervioso. Me reí y dije probablemente las bodas dan miedo. No dije lo que realmente estaba pensando. La familia da más miedo. Axel y yo fuimos cercanos una vez. Él es 5 años menor que yo y prácticamente ayudé a criarlo cuando nuestro padre se fue. Solía ayudarlo con la tarea, cubrirlo cuando se escapaba y eché su mano durante las tormentas eléctricas. Durante años parecía que éramos solo nosotros dos contra el mundo, pero eso cambió cuando conoció a Emily. Ella era pulida y equilibrada, el tipo de mujer que entra en una habitación y te hace sentir que necesitas disculparte por existir. Intenté ser amable cuando nos presentó, de verdad que lo hice, pero ella dejó claro desde el primer día que yo no era su tipo de personas. Una vez me dijo en una cena familiar: es tan inspirador que estés haciendo todo esto solo, en ese tono que la gente usa cuando quiere que sepas que están por encima de ti, pero fingiendo no serlo. Mi madre la amó de inmediato. Pude verlo en la forma en que se inclinaba cuando Emily hablaba, cómo se reía de cada historia, incluso de las aburridas. Janice nunca me había mirado de esa manera conmigo, siempre fue rígida y
Crítica como si yo fuera un recordatorio de todas las cosas que no quería ver en ella misma. Solía pensar que solo estaba siendo sensible. Esa boda demostró lo contrario. El lugar era hermoso, rosas blancas por todas partes, suave música de violín flotando en el aire, la luz de las velas parpadeando en vasos con montura dorada. Todos estaban vestidos como si hubieran salido de una revista y luego estaba yo tratando de no arrugar mi vestido cada vez que me sentaba, ajustando el único par de tacones que tenía, rezando para que Elian no derramara nada en su pequeña camisa y corbata. Él parecía tan orgulloso. ¿Aunque me veo mayor?, preguntó ajustándose el cuello. Pareces el hombre del momento, le dije, y lo decía en serio. Mientras la noche avanzaba sonreí, asentí, charlé un poco, me reí de chistes que no me parecían graciosos, mantuve la cabeza alta incluso cuando capté algunas miradas de los amigos de Emily. Estaba sobreviviendo hasta que llegó ese momento del micrófono y todo lo que había mantenido unido. Mi compostura, mi orgullo, mis años de fingir se derrumbaron. La risa se sintió como dagas y en ese momento vi algo en los ojos de Elian que lo cambió todo. No miedo ni confusión, sino protección. Él no iba a dejar que se rieran de mí, no sin decir algo, así que se levantó y caminó hacia el escenario y yo solo me quedé allí sentada conteniendo la respiración. Mi corazón dio un vuelco mientras veía a Elian caminar hacia el escenario. Al principio pensé que solo estaba confundido, tal vez iba a buscar una servilleta o seguir el sonido de la música. Oh Dios, yo ni siquiera lo sé. Esperaba que volviera a la mesa, que todo este momento pasara, que de alguna manera pudiera derretirme en mi silla y fingir que no había sido humillada frente a 100 personas, pero él seguía caminando lento, decidido, cada pequeño paso golpeando el piso de madera brillante como una cuenta regresiva. No podía detenerme. La gente comenzó a notarlo. Algunos se giraron en sus asientos. Alguien susurró: ¿es ese su hijo? Podía sentir cada mirada cortando mi piel. Me puse de pie a medias, extendiendo la mano como si tal vez pudiera llamarlo sin hacer una escena. Elian, siseé, mi voz apretada, apenas audible, vuelve aquí. Pero él ni siquiera miró hacia atrás, solo subió los 2 escalones hacia el escenario donde Emily había estado hace unos momentos. Su ramo ahora descansaba en el borde de la mesa como un trofeo que no se había ganado. El DJ se inclinó tratando de empujarlo suavemente. Oye, amigo, esto no es. Pero Axel levantó una mano de su asiento y dijo: déjalo hablar. Eso llamó la atención de todos. Mi bebé, mi dulce e incómodo niño de 9 años obsesionado con Minecraft, ahora estaba de pie frente a un micrófono con ambas manos agarrando el soporte como si lo mantuviera en el suelo. Parecía tan pequeño, empequeñecido por las altas rosas blancas detrás de él, pero algo en la forma en que se sostenía lo hacía parecer de 10 pies de alto. Para mí la habitación se quedó en silencio. Incluso Janice dejó su copa de champán, incluso Emily, que había estado ocupada fingiendo reírse de algo que una de sus damas de honor susurró. Se giró lentamente, su rostro se puso rígido y luego él hablóse algo sobre la novia. Dijo así sin más, sin temblar, sin tartamudear. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el silencio en la habitación. Mis manos estaban húmedas, mi boca seca, mi pulso latía contra mi garganta como si estuviera tratando de abrirse camino. Por favor, no digas nada vergonzoso, supliqué internamente. Por favor, no digas algo de lo que se arrepienta, por favor, no empeores esto. Pero algo en su voz calma, clara, honesta, hizo que toda la habitación se congelara. La sonrisa de Emily se crispó, se inclinó hacia adelante, cejas levantadas. ¿De qué estás hablando, cariño?, preguntó dulcemente, pero había una tensión en su voz, ahora una grieta en la porcelana. Elian la ignoró, la miró, me miró solo por un segundo y en ese momento pude ver todo detrás de sus ojos: su confusión, su instinto protector, su ira y algo más, algo tranquilo y una convicción poderosa. Luego volvió a mirar a los invitados. La escuché decir algo que dijo antes de la boda. Los jadeos revolotearon por la habitación como una repentina ráfaga de aire frío. El rostro de Emily se movió ligeramente, pero lo capté, ese destello de pánico. No podía moverme, sentí como si el piso debajo de mí desapareciera, como si toda la habitación estuviera suspendida en este momento, justo antes de que todo se desmoronara, y todo lo que podía pensar era que escuchó: Elian había estado conmigo todo el día, no había estado cerca. Emily sola lo había hecho. Y luego recordé esa tarde que lo envié a buscar el baño mientras ayudaba a atar el trasero de Axel. 5 minutos. Eso fue todo lo que tomó. Debió haber escuchado algo. El silencio se estiró como un cristal. Nadie respiró, nadie se movió y Elian estaba a punto de dejar caer algo que lo destrozaría todo. Me sentí como si estuviera bajo el agua. Todo se ralentizó, los sonidos a mi alrededor, las luces parpadeantes, incluso el movimiento nervioso de la gente moviéndose en sus asientos. Todo lo que pude, lo que oía era el latido de mi propio corazón golpeando en mis oídos como un tambor advirtiendo de algo grande, algo irreversible. Elian seguía de pie ante el micrófono, pequeñas manos agarrando el soporte, una arruga en su frente del tipo que tenía cuando se concentraba, como cuando intentaba resolver un problema matemático complicado o superar un nivel difícil en un videojuego. Pero esto no era un juego, no podía respirar. Una parte de mí quería correr allí y tirar de él hacia atrás, susurrarle al oído que
No era su trabajo arreglar esto, que yo era la adulta y podía manejarlo, que había sobrevivido a cosas peores apenas tal vez, pero lo había hecho. Pero la otra parte de mí, la parte que todavía me dolía por la risa, todavía ardía con el aguijón de la traición. Sabía que no podía detenerlo porque Elian había tomado una decisión y podía verlo en su rostro. Él estaba defendiendo. Por mí, por sí mismo, por nosotros. Se aclaró la garganta y en la habitación más silenciosa en la que había estado. Incluso ese pequeño sonido resonó. Estaba buscando el baño, dijo en voz baja antes de que comenzara la boda. Me miró de nuevo, esta vez más tiempo. Su rostro no pidió permiso, simplemente dijiste que me enseñaste a decir la verdad. Solo estoy haciendo lo que me enseñaste. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla y rápidamente la limpié con el borde de mi servilleta. No estaba segura de si era miedo, orgullo o ambos. Pasé por esta habitación, él continuó, y escuché a Emily hablando con una de sus amigas. Emily se movió en su asiento, su boca se abrió ligeramente como si fuera a interrumpir, pero no lo hizo. Tal vez no pudo, tal vez se dio cuenta de lo que venía. La voz de Elian no tembló, dijo que realmente no quería casarse. El tío Axel jadea audible. Ahora alguien dejó caer un tenedor. Un par de invitados se sentaron derechos como si los hubieran despertado de una bofetada, dijo. Elian continuó que necesitaba a alguien estable, que le diera una casa y no la cuestionara cuando saliera tarde, y que Axel sería demasiado amable para decir que no. Las palabras flotaban en el aire como humo de un incendio que nadie sabía que había comenzado. Emily estaba congelada, ojos fijos en Elian, la boca apenas se movía. Eso no es verdad, murmuró, pero nadie pareció escuchar o importarle, y Elian hizo una pausa y mi estómago volteé. Podía sentirlo venir, no sabía qué era, pero podía sentirlo. Y ella dijo que él continuó que una vez que se casaran se aseguraría de que personas como mi madre nunca volvieran a aparecer. Eso. Fue todo un silencio total. Cayó sobre la habitación, no aturdido ni curioso, un silencio pesado como de pena o vergüenza o verdad. Elian miró directamente a Emily, luego de nuevo a Axel y finalmente a los invitados. Ella dijo que mi madre era vergonzosa. Él añadió, pero no lo es amable, es valiente, trabaja muy duro y nunca habla mal de nadie. Su voz se quebró ligeramente al final y sentí que mi pecho se hundía de emoción. No me importaba lo que pasara después, no me importaba quién le creyera o quién intentara encubrirlo, porque justo en ese momento en el escenario de la boda mi hijo hizo algo que la mayoría de los adultos no se atreverían a decir. Dijo la verdad y sin darse cuenta puso toda la noche patas arriba. La habitación no solo se quedó en silencio, se congeló. Nadie se movió, nadie respiró. Fue como si el tiempo mismo contuviera la respiración después de que las palabras de Elian cayeran como una granada en medio de ese perfecto y pulido salón de bodas. La sonrisa de Emily se había desvanecido hacía tiempo. Su rostro estaba pálido. Sus labios se abrieron con incredulidad. Miró alrededor de la habitación buscando tal vez a alguien que la defendiera, tal vez un agujero en él que meterse, pero no encontró a ninguno. Axel se puso de pie lentamente, no rápidamente, no dramáticamente, como un hombre tratando de estabilizarse en una tormenta que no vio venir. Elian, dijo con la voz tensa, ¿puedes venir aquí, amigo? Elian asintió con la calma de siempre y caminó hacia él. Axel se agachó, dijo algo que no pude oír. Luego lo envolvió con sus brazos, un abrazo largo y fuerte, y fue entonces cuando lo comprendí. Axel no estaba enojado, estaba destrozado. Se enderezó de nuevo, sus ojos buscando a la multitud como si no supiera dónde estaba. Luego finalmente se giró hacia Emily. ¿Dijiste eso?, preguntó. La voz se quebró por la mitad. Emily parpadeó rápido, trató de recuperarse para sonreír, pero parecía más una mueca. Axel, vamos, es un niño. ¿Vas a creerle a un niño antes que a tu prometido? Él no respondió. Ella siguió. Esto es ridículo. Solo estaba bromeando con mis amigos. Ya sabes cómo hablan las chicas antes de las bodas. Nos desahogamos, decimos cosas estúpidas. Probablemente malinterpretó que tiene 9 años. Su voz se alzó con cada oración, pero los invitados no se la tragaban. Pude sentir el cambio en el aire. Las personas que se habían reído con ella hace solo media hora ahora estaban susurrando detrás de manos alzadas, intercambiando miradas, sacudiendo sus cabezas, y luego desde el fondo de la habitación una voz dijo algo que nunca olvidaré. Yo también la escuché, cabezas giradas. Era Rachel, una de las viejas amigas de Axel, alguien que se había alejado. Cuando Emily entró en escena, Rachel se puso de pie con las manos apretadas a los costados. Fui a la suite nupcial para llevarle los zapatos a Emily. No me vio, pero dijo exactamente lo que Elian acababa de decir, palabra por palabra. El aire se quebró. La cara de Emily retorcida, atrapada entre la rabia y el pánico. Dios mío, ¿en serio me están haciendo esto en mi noche de bodas? Pero ella era la única que hablaba ahora. Axel parecía devastado, como si alguien le hubiera arrancado el suelo de debajo de él y todavía estuviera cayendo, todavía tratando de encontrar su equilibrio. Te lo pregunté tantas veces, le susurró a Emily. Te pregunté si me amabas, si estabas segura, y seguiste diciendo que sí. La expresión de Emily se suavizó. Trató de alcanzar su mano, pero él dio un paso atrás. Axel, comenzó, pero él negó con la cabeza. Ya no sé qué es verdad, dijo, pero sé que mi sobrino no solo inventó eso, y sé que mi hermana nunca mereció la forma en que la tratamos. Sus palabras me atravesaron como un rayo, agudas,
inesperadas y cegadoras. Por primera vez en toda la noche, alguien realmente me vio. Emily no gritó ni lloró, solo se quedó allí un momento, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Los tacones golpeando cada vez más rápido en las baldosas hasta que el sonido desapareció por completo, silencio de nuevo. Entonces alguien aplaudió, solo una persona, luego otra y luego toda la habitación estaba aplaudiendo. No fuerte, no salvaje, pero constante, real, no por Emily, no por Axel, sino por Elian por decir la verdad cuando nadie más lo haría y yo solo me quedé sentada, con la mano sobre la boca, llorando en mi servilleta porque de alguna manera, en el momento más público y humillante de mi vida, mi hijo me devolvió la voz. No recuerdo mucho de lo que sucedió después de eso, los aplausos se desvanecieron en un borrón, la gente comenzó a levantarse, murmurando, flotando hacia la barra o sus mesas. Como si no supieran muy bien qué para hacer a continuación. La noche de cuento de hadas se había hecho añicos y en su lugar algo crudo y dolorosamente real permanecía en el aire. Axel se acercó finalmente, me quedé de pie tratando de recomponerme, secándome las lágrimas que se negaban a detenerse y me preparé para lo que viniera después, pero él no dijo nada al principio, solo me dio un abrazo, uno real, fuerte, largo, del tipo que le das a alguien después de que finalmente lo has visto claramente. Lo siento, susurró en mi hombro. Dios, Dalia, lo siento mucho. Fue entonces cuando lo solté, solo por un segundo, mis brazos alrededor de él, los años de distancia y dolor presionando entre nosotros como un cristal que finalmente se había roto. No sabía si todo estaría bien a partir de ese momento, pero sabía esto: finalmente me vi hoy. Eso fue más de lo que alguna vez pensé que obtendría. Más tarde esa noche Elian y yo nos sentamos en el auto en el estacionamiento casi vacío, el lugar brillaba débilmente detrás de nosotros, lo miré en el espejo retrovisor, su carita suave por el sueño, su chaqueta de traje fuera pajarita, rizos sueltos húmedos de sudor por la tensión de la noche. ¿Estás bien, bebé? Pregunté suavemente. Asintió lentamente. Si eres tú, esa pregunta golpéame más fuerte que cualquier cosa que se haya dicho en esa boda. Creo que sí, respondí, creo que estoy realmente bien. Se quedó callado por un momento y luego dijo: no eres una modelo de descuento, eres la mejor mamá del mundo. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no ardieron, se sintieron cálidas, sanando como la lluvia después de un largo calor sofocante. Esa noche lo metí en la cama como siempre hago, pero aguanté un poco más de lo habitual. Le besé la frente, le alisé el pelo y susurré: estoy tan orgullosa de ti, Elian, fuiste tan valiente. Sonrió medio dormido. Me enseñaste y así todo cambió. Solía pensar que ser madre soltera me hacía menos, que como si mi vida tuviera un sello en ella. Regresó dañada. No es suficiente, pero mi hijo no me vio de esa manera y cuando se paró frente a una habitación llena de adultos para defenderme me recordó algo que había olvidado: no soy débil, no estoy rota, solo soy humana y he sobrevivido más que la mayoría. Axel terminó posponiendo la luna de miel, dijo que necesitaba tiempo para pensar. Hablamos unos días después, realmente hablamos y pude sentir algo reconstruyendo entre nosotros lentamente, gentilmente, no perfectamente, pero honestamente. Janice nunca se disculpó, envió un mensaje de texto frío una semana después: estoy segura de que entiendes que las cosas se salieron de control, espero que estés bien. No respondí y por primera vez en mi vida no necesité su aprobación porque tenía Elian y me tenía a mí misma. La gente siempre dice que las bodas unen a las familias. Esta me quitó la máscara y estoy agradecida por eso. No perdí nada esa noche, gané claridad, gané verdad y gané el tipo de orgullo que ningún vestido de diseñador o imagen pulida podría ofrecer. Resulta que yo no era la que tenía la etiqueta de rascar, yo era la que mantenía su integridad intacta mientras otros vendían la suya barata, y la persona que me recordó eso era un niño de 9 años con una corbata de clip que me tomaba de la mano. Y así que sí, esa es la historia de cómo mi hijo, mi valiente y hermoso hijo de 9 años, se puso de pie en una boda y cambió todo con solo unas pocas palabras y mucho corazón. Si esta historia te conmovió, te hizo sentir algo o te recordó tu propia fuerza, por favor dale me gusta al vídeo. Realmente ayuda a que más personas lo encuentren, y si crees en defender lo correcto incluso cuando te tiembla la voz, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y oye, si quieres más historias reales, crudas y honestas como esta, no olvides suscribirte al canal y tocar esa pequeña campana para que nunca te pierdas un nuevo vídeo. Gracias por mirar, gracias por escuchar. Te veré en el próximo.